Ahora viene a decir, no, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, dio esa pelotudez. Hay uno de los trucos de la retórica que es la reducción al absurdo, que es ridiculizar los argumentos del otro. Pero esa ridiculización de los argumentos del otro uno lo puede manejar cuando no es la realidad la que te desmiente. Entonces, primero, reducir a la penuria económica del común de la población que ve congelado su poder adquisitivo a que, bueno, no se mueren de hambre porque si no la gente, la calle estaría llena de cadáveres, es una reducción al absurdo de un argumento que la realidad contrasta. Porque, por otro lado, si uno sale con una cámara o con un micrófono y pregunta, o si uno mira las estadísticas, lo que ve es la preocupación de más del 60% de la población por la situación económica. ¿Y qué quiere decir que más del 60% de la población argentina está preocupada por la situación económica? Que no llegan a fin de mes. Entonces, ese que no llegan a fin de mes, del cual se burla Milei, diciendo que es un argumento sensiblero, se está burlando de la preocupación del 60% de la población, que ve que sus ingresos son cada vez menores. Hoy sale, por otro lado, un dato duro, y es que para ir y volver a ofrecer la fuerza de trabajo, un laburante en el conurbano gasta el 20% de un salario mínimo. Los salarios, incluso el gobierno ha promovido que las paritarias fueran pisadas en un tope del 1%, y los boletos de colectivo y tren en la era Milei han subido, por cierto, han subido menos que la inflación, según se mire, pero lo cierto es que han subido y todavía los tienen pisados en los propios parámetros que ellos habían dicho. Como sea, el costo de traer o de venir a vender la fuerza de trabajo a la ciudad de Buenos Aires es del 20% de un salario mínimo. Entonces, esta ridiculización de que, bueno, la gente no se muere de hambre porque si no estarían llenos de cadáveres las calles, no es que se están muriendo de hambre, es que no llegan a fin de mes. No llegar a fin de mes quiere decir que con tu sueldo, ¿a partir de cuándo? Del 10, del 15, del 20, del 25, tenés que empezar a hacer piruetas, endeudarte, usar la tarjeta, una bicicleta, pedirle a un amigo, si tenés que comprarte un remedio, la pasás mal. Eso es no llegar a fin de mes, no morirse de hambre. Pero si quieren también, si lo quieren llevar a un argumento mucho más dramático, alcanza con mirar el aumento de la gente en situación de calle, por ejemplo, en ese inmenso muestrario que es la ciudad de Buenos Aires, donde algunas organizaciones de las que trabajan en la calle, en sus propios censos consideran que se pasó de 3.000 personas a 11.000 personas en situación de calle. Si eso no es morirse de hambre, claro, no están caídos y muertos como imagina Milei en esta reducción al absurdo. No están caídos y muertos por las calles. Están en la calle. Entonces, después el punto, en definitiva, es un presidente tiene que decir esto. El presidente gobierna solamente para su núcleo duro de ricos y de fascistas convencidos. ¿O no tiene que gobernar para todos? Y si tiene que gobernar para todos, ¿cómo puede burlarse de la penuria de la gente que no llega a fin de mes? Voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Igual quiero hacer una nota de color. Había un señor que fue presidente que, digamos, era un insultador serial, le decían el loco, que fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Según este conjunto de abanderados y exquisitos de la forma, Dios lo hubieran directamente condenado a la hoguera. Pero... El problema no es que Milei insulte, el problema es que los insultos de Milei contra gente que, en definitiva, no merece ser insultada, por ejemplo, Laría Espósito, tienen consecuencias.
¿Por qué le cito el ejemplo del Ali Espósito? Porque arrancó insultando y bardeando al Ali Espósito, copiando a Donald Trump en su polémica contra Taylor Swift, y anteayer tuvieron que vaciar un estadio en San Juan por una amenaza de un señor con acento sanjuanino que decía: no vamos a dejar que esta puta kirchnerista venga a tocar acá a San Juan. Entonces, ese es el problema de insultar. Que un presidente insulta y después aparece un loco suelto que va y le rompe la cabeza a Roberto Navarro, un periodista opositor. Este es el problema del insulto cuando viene desde una presidencia. Uno no sabe qué desencadena el insulto. Pero si quieren, olvídense de los insultos. El problema es que los insultos van acompañados de crueldad. Entonces, no es que las formas son diferentes del contenido en el caso del presidente Milei. Las formas son contenido. Un presidente que insulta es también un presidente que insulta en los hechos a los jubilados, a los universitarios, a los discapacitados. Este es el problema. Insulta en las formas y es cruel en los hechos. Y este es el verdadero problema. Porque si solamente insultara en las formas, pensaríamos, bueno, es un señor que está en permanente campaña electoral y se hace el moderno y el juvenil y el insulto hay que tomarlo como un síntoma de vitalidad. No. El problema es que insulta para tapar, para acallar, para que no puedan hablar sus críticos. ¿Y qué le critican sus críticos? Bueno, algunos economistas, por ejemplo, a los que insultó durante todo este año, y les digo incluso economistas liberales, a los que llamó econochantas, mandriles, tuvieron razón y el dólar se tuvo que devaluar. Acuérdense lo que pasó nada menos que con Domingo Cavallo, que hasta hacía 10 minutos era el mejor economista y el mejor ministro de Economía de la historia argentina, y sin embargo, cuando Cavallo dijo, en función de lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que el tipo de cambio en la Argentina estaba atrasado y que el dólar estaba barato, no solo lo maltrataron en público, sino que además le echaron a la hija de un cargo diplomático. ¿Qué tenía que ver la hija con esto? Nada. La echaron igual solo porque Cavallo había criticado el tipo de cambio. Cavallo tuvo razón, el tipo de cambio estaba atrasado y todavía lo tratan de sostener para que no se vaya más arriba, porque todos sabemos que el dólar está barato y que este es un ciclo de plata dulce. A todos ellos los insultó. Entonces el problema con el presidente no es el insulto. Ojalá el insulto fuera un insulto testimonial, o como parte de la polémica, como parte del énfasis. El problema es que el insulto viene acompañado de persecuciones, de palos, de gases lacrimógenos, de recortes a los discapacitados, de recortes a los jubilados. A veces parece que se olvidaran de dónde venimos. Entonces yo creo que vale la pena señalarlo, porque parece que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se le estaba declarando la quiebra del Estado y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. Bueno, ahí hay dos partes interesantes de lo que dice Milei como para ponerlas en contexto. Primero, es verdad que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, una mayoría parlamentaria opositora, aquello que se llamaba el Grupo A, que iba desde Pino Solanas hasta Patricia Bullrich, promovieron una ley en ambas cámaras con el 82% de aumento para que los jubilados cobraran el 82% de sus haberes jubilatorios, ¿no? Y Cristina veta esa ley, pero también hay que decir que en aquel momento esto no generó ni mucho menos un nivel de protesta como el que había. Y es más, acuérdense, si uno mira la película completa, que después, cuando llega al gobierno Mauricio Macri y le empezaron a subir las tarifas y a bajar los medicamentos a los jubilados, los mismos jubilados decían, bueno, antes por ahí ganábamos menos, pero teníamos ingresos indirectos a través de los subsidios de tarifas y a través de los subsidios a los medicamentos. Y eso fue lo que intentó restablecer Alberto Fernández y volvió a cortar Javier Milei. Promovió los aumentos de tarifa y promovió el recorte de los medicamentos. Entonces, lo que hay que decir es que es verdad que también las jubilaciones en algún momento del peronismo llegaron a estar en $80, pero el problema no es el costo en dólares que tiene que tener una jubilación. Ese es un indicador, el problema es el poder adquisitivo de esa jubilación. ¿Qué se compra un jubilado con su jubilación? Si los alimentos se encarecen en dólares, porque este es un ciclo de plata dulce, es decir, dólar barato, si además los medicamentos que daba el PAMI los recortaron y cada vez más jubilados tienen que comprarse de su bolsillo sus propios medicamentos, y si además las tarifas se encarecieron,
indudablemente el poder adquisitivo de los jubilados bajó en la era Milei. Después, él la puede contar con sus estadísticas, con sus insultos, con sus, digo, dale, todas esas muletillas que él utiliza en el medio de las frases cuando se siente inseguro de lo que está diciendo, podrá disfrazarlo como sea. Pero lo cierto es que el poder adquisitivo de los jubilados en la era Milei se achicó cuando uno lo contempla en serio. Si uno lo mide en dólares parece que subió, pero si uno lo contempla en el poder adquisitivo real, cuando le recortaron los medicamentos y le subieron las tarifas, el poder adquisitivo bajó. Acá también quiero hacer una nota de color y de optimismo respecto a lo que viene electoralmente. Esta elección es fundamental no solo en la provincia de Buenos Aires, sino es fundamental para todos los argentinos de bien, porque podría significar el fin del kirchnerismo. Bueno, está hablando de la elección del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. Es un argumento que ya utilizó varias veces, pero le agrega el de los argentinos de bien. O sea, quiere decir que los que no votan a Milei son argentinos del mal. Este es el mundo caricatura, el mundo River Boca que tiene Milei en la cabeza, ¿no? O sea, los que lo votan a él son argentinos de bien, los que no lo votan a él son argentinos del mal, pero él tiene que gobernar para todos, o sea que él está gobernando para una parte de los argentinos del mal. En fin, un razonamiento que en términos de política, y se supone que un presidente tiene que tener categoría sofisticada de política, no resiste el menor análisis. Es verdad que también la elección en la provincia de Buenos Aires va a ser importante para el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde el kirchnerismo ha quedado vivo. Piensen que si uno se remonta, recorre las otras provincias, no hay lugares donde uno puede decir, bueno, este es un gobernador claramente kirchnerista. Serán algunos peronistas, más o menos ortodoxos, más o menos heterodoxos, pero no son kirchneristas puros. El kirchnerismo puro, con Máximo, con Cristina encarcelada, con Kicillof, está solamente, como decirlo, competitivo en provincia de Buenos Aires. Por eso es que la elección en provincia de Buenos Aires se hace tan importante para el gobierno. Se verá si desdoblar la elección para el propio kirchnerismo fue un acierto o un error, o fue un momento en el cual Kicillof estaba preso de su interna con Cristina, igual que le pasó a Alberto en su momento, que estaba preso de su interna con Cristina y no vio que lo venían a devorar de afuera. De todos modos, las encuestas recientes, por ejemplo, hablan que en la tercera sección electoral estaría ganando el peronismo, porque la candidatura de Bondarenko, el que va a pelearle ahí el título a la vicegobernadora Verónica Magario, no estaría despegando. Hay que ver qué pasa, todavía falta un poquito más de un mes para llegar a ese momento de la elección. Claro, también hay que decir que va a ser muy complicada, una campaña electoral muy complicada, donde el candidato Bondarenko de La Libertad Avanza acaba de saberse que está usurpando un terreno en La Plata y los legítimos herederos están pidiendo que se lo devuelva. Es difícil un hombre que quiere ser el candidato de la seguridad que esté usurpando un terreno en una provincia donde justamente, y hay que decirlo con una política bastante laxa de parte del gobierno de Kicillof y de la justicia, uno de los grandes problemas son las usurpaciones de tierras. Esta es la política comercial que no es abusiva, que tienen que emplear las empresas. ¿Quieren vender? Bajen los precios. La gente ya no necesita ir tanto al hipermercado a hacer la compra quincenal, mensual, porque no nos olvidemos que en el gobierno anterior usted cobraba su sueldo y al otro día le aumentaba la mercadería, entonces más pronto que ligero, usted iba y hacía la compra fuerte, llenaba la heladera, llenaba la alacena y de esa forma un poquito le ganaba la inflación. Ahora, ¿para qué? Si yo le estoy diciendo que hace 60 días que no cambia un precio. Ahí lo tienen a Fernando Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, que está diciendo, bueno, ¿van a pasar o no van a pasar los precios, los aumentos de las listas que están llegando? El dólar se devaluó la semana pasada un 13%, las empresas empezaron a mandar aumentos en sus listas de entre el 3, el 4, el 5, hasta el 9%. Desde el gobierno dice, no, el propio ministro de Economía, a través de su secretario de Comercio, al estilo kirchnerista, ¿no? Está diciendo, no convaliden aumentos de más del 3-4%. ¿Cómo? ¿No era que el libre mercado lo regulaba todo? Bueno, todas esas cosas van quedando en el cajón del olvido. El presidente Milei necesita que la inflación no se le dispare en los alimentos, por supuesto porque vienen las elecciones, y entonces está diciéndole a las empresas, por favor, no pasen todo a precios, y les está pidiendo a los supermercados que no acepten listas con más del 4 o 5% de aumento y que no convaliden aumentos del 9%. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que pasa siempre. Los supermercados van a hacer un acting y van a decir, rechazamos estas listas por estos aumentos.
un día, 2 días, 3 días, una semana. A la semana siguiente, cuando se haya pasado la espuma, los aumentos van a empezar a hacer, o lo dividirán en 2 veces, los aumentarán en 4 en una y después 5 en otra, porque esto es la Argentina. Y si el dólar se mueve, después, en tarde o temprano, esas cosas pasan a precios. Y si no, vayan a contárselo a la gente que está alquilando casas, departamentos en dólares. Tal como se esperaba, fue menor cantidad de gente y menor impacto económico que en el año 2024. Era esperable, quizás fue mejor de lo que esperábamos, pero igualmente es una caída del 10,9% en cantidad de turistas que viajaron por el país, y un impacto inferior al 2024 en 11,2%. El impacto total económico fue de 1,5 billones. Lo tiene a Salvador Femenía, vocero de la CAME, confirmando lo que contábamos ayer, un 11% de caída en el turismo interno. Y también hay que decir que esto venía contra un año malo, que fue el 2024, y contra ese año malo volvió a caer un 11% más. En definitiva, no se entiende todavía por qué las cámaras empresarias, la Unión Industrial Argentina, la Copal, todos dicen, no, pero bueno, hay que mantener el optimismo cuando las ventas se le siguen cayendo como un piano. Ahí está el contraste, ¿no? Abrimos esta sección contando el optimismo de Milei, diciendo que bueno, que los sueldos han aumentado, que hay actividad económica, que es una exageración decir que la gente no llega a fin de mes. Y por otro lado, el contraste de la economía real, lo que se viene, el pase a precio de la devaluación del dólar y la regresión en el turismo. 11% menos, turismo interno, por supuesto, afuera, lo que pudieron, se fueron. Gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video.